voy a reflexionar el Evangelio según San Lucas 2, 1, 20, que nos relata el nacimiento de Jesús. Y esta charla taller se llama de esa manera, el nacimiento de Jesús, como lo relata San Lucas. Repito, 2, 1, 20. Comienzo comentando que juntos José y María fueron para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta, dice el relato. Y relata el Evangelio que sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto. Nos preguntamos hoy día, ¿cómo vivía el mundo por aquellos días? Beda, el Venerable, un monje benedictino del siglo VI, nos da algunas pautas, ya que escribe: no pudo haber una señal más clara de la paz que la de reunir a todo el mundo bajo un solo cetro, cuyo moderador, Augusto, hacía el tiempo del nacimiento del Señor, que reinó con tanta paz durante 12 años, en que pacificaba las guerras en todo el mundo. Pareció que se cumplía al pie de la letra el vaticinio del profeta, y por eso dice: sucedió que por aquellos días salió un edicto. También sabemos que cuando nace Jesús había dejado de existir los príncipes judíos y había pasado su imperio a los emperadores romanos, a quienes los judíos pagaban tributos. Así se cumplió entonces la profecía que había anunciado que no faltaría un príncipe de la descendencia de Judá hasta que viniera el que había de ser enviado. Versículo de Génesis 49:10. El mandato o edicto era ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Podemos deducir que César Augusto quería saber cuántos habitaban la tierra, ordenando que se empadronase todo el mundo. No obstante, los datos constan que muchos puntos de la tierra habían sido empadronados otras veces en particular, y en este caso lo que queda claro es que este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Otro aspecto que nos relata el Evangelio es que iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Por disposición superior se hizo la inscripción del censo de tal modo que se mandaba que cada cual fuese al pueblo donde había nacido. Es así como nos queda claro algunas situaciones y actitudes muy importantes, entre los cuales podemos destacar que nuestro Señor fue concebido en un sitio y nació en otro, y que este edicto obligaba a la madre a ir a su patria, que ya habían anunciado los profetas,
esto es Belén de Judea. Es así como el Evangelio relata que María junto a José van a la ciudad de David que se llama Belén. Belén quiere decir casa del pan, y nuestro Señor nos ha dicho: yo soy el pan vivo que bajé del cielo. Juan 6:41. Con lo anterior, entonces, se había cumplido ya la promesa que Dios hizo a David, que había de nacer de su descendencia el rey inmortal de los siglos, y prosigue por ser el de casa y de la familia de David. Como José era de la descendencia de David, ha querido decir el evangelista que la Santísima Virgen también era de la misma familia. Y esto es porque la ley divina mandaba que se casasen los descendientes de una misma familia. Por esto el Evangelio relata: para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Comenta San Gregorio Magno que en sentido místico se empadrona el mundo cuando ha de nacer el Señor, porque aquel que aparecía en carne mortal debía inscribir a sus escogidos en la eternidad. Y comenta San Ambrosio que por último va a hacer ver que el censo se hace con justicia. Vienen a obedecerlo José y María. Esto es un justo de una virgen, aquel que había de proteger al verbo y esta que había de darlo a luz. También San Gregorio Magno dice: el lugar en que nace el Señor se llamaba casa del pan, porque había de suceder que apareciera allí, según la carne, aquel que había de robustecer las almas de sus escogidos con una saciedad interior. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. San Lucas explica brevemente el modo, el tiempo y aún el lugar en que Jesucristo nació según la carne, diciendo: y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento. El modo, en realidad, de verdad, porque como desposada había concebido, pero como virgen había engendrado. He aquí los misterios que Dios nos entrega y de los cuales nos invita a enamorarnos. Su único Hijo aparece en medio del mundo como hombre, no obstante no se somete en todas las leyes de la naturaleza humana. En efecto, el nacer de la mujer demuestra la naturaleza humana. Sin embargo, la virginidad que había servido para aquel nacimiento manifiesta que es superior al hombre. María, su madre, está feliz. Ella lleva con alegría, su origen es inmaculado, viene a la vida de los mortales el Hijo eterno. Y viene en la pureza virginal a iluminar a todo el mundo. Además, nace en Belén, no solo para manifestar su distintivo de rey, sino también por el sentido oculto de este nombre. Escribe este venerable monje benedictino San Beda: pero el Señor no dejará de ser concebido en Nazaret, ni de nacer en Belén hasta la consumación de los siglos, porque cada uno de ellos que recibiere la flor de su palabra será convertido en la habitación del pan eterno, siendo concebido cada día por la fe en el seno virginal. Esto es en el corazón de los creyentes
y engendrado por el bautismo. Y seguimos con el relato evangélico. Y dio a la luz a su hijo primogénito. Esta frase quizás para alguno trae alguna complicación, ya que no puede llamarse primogénito sino aquel que tiene hermanos, así como se llama ungénito aquel que es hijo único. Ante esto, San Jerónimo nos da una explicación. Todo ungénito es primogénito, pero no todo primogénito es ungénito. Decimos que no es primogénito aquel a quien siguen otros, sino el que ha sido engendrado primero. De otro modo, si no es primogénito, más que aquel a quien siguen sus hermanos, no hubieran tenido derecho a recibir las primicias a los sacerdotes hasta que no hubiesen nacido otros. Porque no teniendo otro hijo, el primero era único hijo y no primogénito. Y San Beda dice que también es unigénito, según la palabra divinidad, primogénito, según la acepción humana, primogénito, según la gracia, y unigénito, según la naturaleza. Continúa el Evangelio. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el alojamiento. Este versículo nos habla que no hubo quien recibiera al niño ni a su madre. Tampoco hubo asistencia y ayuda de otras mujeres. Por tanto, entendemos que María envuelve al niño en los pañales y sirve a la vez de madre y de matrona. Aquel que viste a todo el mundo con tanta variedad de adornos es envuelto en pobres pañales para que nosotros podamos recibir la primera vestidura. Es así como lo expresa San Beda. Las manos y los pies de aquel que ha hecho todas las cosas son ligados para que nuestras manos estén siempre dispuestas a obrar el bien y nuestros pies a marchar por el camino de la paz. Al respecto, comenta San Juan Crisóstomo en una homilía que se llama Homilía in Diem Christi Natal, que además, si hubiera querido, pudo venir estremeciendo al cielo, agitando la tierra, lanzando rayos, pero no vino así porque no quería perdernos, sino salvarnos, y quería también desde el primer momento de su vida abatir la soberbia humana. Por esto no solamente se hace hombre, sino hombre pobre, y eligió una madre pobre que carecía incluso de cuna en donde poder reclinar al recién nacido. Y se ve en la estrechez de un pesebre duro a quien el cielo sirve de asiento para poder ofrecernos las alegrías del reino de los cielos. Aquel que es pan de los ángeles está recostado en un pesebre para poder fortificarnos. San Gregorio, en una homilía in Evangelia, comenta que para mostrar que por la humanidad de que se había revestido, nacía, por decirlo así, en lugar extranjero, no según el poder, sino que según la naturaleza. Y dice el relato que había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Y se presentó el ángel del Señor. No habla este versículo de un ángel del Señor, perdón, nos habla este versículo de un ángel del Señor. Hemos visto cómo un ángel instruye a María y cómo un ángel se había aparecido a José en sueños. En cambio, a los pastores se le aparece de una manera visible, como a hombres más sencillos, y observamos que no se le apareció a los religiosos como los escribas y fariseos, hombres que según los relatos evangélicos estaban atormentados por la envidia.
En cambio, los pastores eran hombres humildes y sencillos, observaban la antigua ley de los patriarcas y de Moisés. Hay pues un cierto camino que conduce la inocencia o de la inocencia a la sabiduría. También sigue luego el relato: se le presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz. En muchos relatos bíblicos del Antiguo Testamento no encontramos que los ángeles que con tanta frecuencia se parecían a los patriarcas se apareciesen rodeados de luz. Esta gracia debía estar reservada, como dice el Salmo 111:4, en las tinieblas brilla como luz de los rectos, reza este salmo. Y San Ambrosio comenta: sale del seno de su madre, pero resplandece como si estuviera en el cielo, yace en un pesebre de la tierra, pero brilla con la luz del cielo. Escribe Lucas: y se llenaron de temor. Se asustaron con el milagro, fue una sorpresa para ellos. No obstante, el ángel que le había causado aquel temor se los transforma luego en alegría, diciéndole: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. No solo el pueblo de los judíos, sino todos los pueblos. Y la causa de la alegría se manifiesta en el nuevo y admirable parto, el cual se da a conocer por los mismos nombres. Y el ángel sigue: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El primero de estos nombres, esto es Salvador, significa la acción, y el tercero, Señor, representa la majestad. Se entiende además en este versículo que tuvo lugar este nacimiento diciendo hoy, y el lugar cuando dice en la ciudad de David. Y las señales, al añadir: esto os servirá de señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, en el que luego será nuestro buen pastor. Ha nacido en un pesebre, como un sencillo cordero. En sentido místico, la aparición del ángel a los pastores cuando están despiertos y la claridad divina que los rodeó significan que a los que saben guiar con solicitud su fiel rebaño, la gracia divina resplandece sobre ellos con más abundancias. Y se debe apreciar la señal del nacimiento del Salvador. No fue en un palacio, sino que en un establo. No fue en ricas cunas de oro, sino que en un humilde pesebre. Y tampoco se ha envuelto en fina seda, sino que en los pobres pañales que la envolvían. San Máximo, en un sermón, nos comenta: pero si a nuestra vista aparecen acaso humildes los pañales, admiremos los conciertos de los ángeles. Si menospreciamos el pesebre, levantemos un poco la vista y miremos esa estrella nueva en el cielo, anunciando al mundo el nacimiento del Señor. Si creemos en las cosas viles, creamos también en las cosas admirables. Si discutimos lo que es humilde, veneremos lo que es alto y celestial. Y sí, de pronto se juntó con el ángel una multitud de ejército celestial, para que no pareciese pequeña en la autoridad de un solo ángel. De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial. Con toda propiedad se llama ejército celestial al coro de ángeles que viene porque obedece humildemente a aquel que será grande. Porque el que ha nacido es Dios y hombre a la vez. Y por tanto se canta con razón:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres a quien Él se complace. Un ángel, un enviado, es quien anuncia que ha nacido Dios según la carne, y al punto una multitud de espíritus celestiales prorrumpe en alabanza al Señor. De este modo rinde culto a Cristo y nos instruye con su ejemplo para que cuando uno de nuestros hermanos pronuncie una palabra de la ciencia sagrada o cuando nosotros mismos pensemos en cosas piadosas, inmediatamente demos alabanzas a Dios con nuestro corazón, con nuestras palabras y con nuestras obras, agrega San Beda. También alaban al Señor, gloria a Dios en las alturas, y desean también la paz en la tierra para los hombres, añadiendo en la tierra paz a los hombres. Porque habiendo nacido el Salvador según la carne, tratan con dignidad a aquellos que en otras situaciones despreciaron como enfermos y abatidos. Y esta paz pues fue hecha por Jesucristo. Él mismo nos reconcilió con Dios y con el Padre, perdonando nuestros pecados. Agrega San Cirilio, pacificando a los dos pueblos en un solo hombre y componiendo un solo redil de los habitantes del cielo y de la tierra. Paz a los hombres en quien Él se complace. Esto es para aquellos que reciben bien el nacimiento del Señor. Así pues, no hay paz para los impíos, dice Isaías 57, pero sí la hay abundante para los que aman el nombre de Dios, Salmo 118. Y vamos pues hasta Belén. Y sigue el relato que cuando los ángeles, dejándole, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido. Y el Señor nos ha manifestado todo lo que habían visto y oído los pastores, que causó en ellos tal asombro que abandonaron sus rebaños y a pesar de ser de noche, marcharon a Belén buscando la luz del Salvador. Y los pastores no dijeron, veamos al niño, sino que dijeron, veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Esto es como el verbo que ha existido siempre, ha sido hecho carne por nosotros, porque este mismo verbo es el Señor. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, dice el Evangelio de San Juan 1:1-2. Esto es, veamos cómo el verbo se ha hecho a sí mismo y se nos ha mostrado en su carne. San Ambrosio nos enseña respecto a este Evangelio de Lucas, es de notar que de modo tan especial pesa la escritura el sentido de cada palabra, porque cuando se ve la carne del Señor se ve el verbo que es su Hijo. Y no se creía que este ejemplo de fe de los pastores es de poca importancia a causa de sus personas sea tan humilde. Se busca la sencillez y no la ostentación. Y continúa el Evangelio. Y fueron a toda prisa para manifestar que el que busca a Jesucristo no debe andar con pereza. Y encontraron a María, que era la que había dado a luz al Salvador, y a José, que era el protector del nacimiento, y al niño acostado en el pesebre, esto es, al mismo Salvador. Está en la orden natural que una vez celebrada dignamente la encarnación del Verbo, se venga a contemplar su misma gloria. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho o lo que le habían dicho acerca de aquel niño. Ciertamente, no satisfechos los pastores
con creer la dicha que les había anunciado el ángel y cuya realidad vieron de asombro, manifestada su alegría no solo a María y a José, sino también a todo el mundo. Y lo que es más, procuraban grabarla en su memoria. Y todo lo que oyeron se maravillaban de los pastores que le decían: ¿y cómo no habían de maravillarse viendo en la tierra a aquel que está en los cielos y reconciliando en paz lo celestial con lo terreno, a aquel inefable infante, uniendo entre sí lo que era celestial por su divinidad con lo que era terreno por su humanidad, y haciendo en esta unión una alianza admirable? No solo se admiran por el misterio de la encarnación, sino también por el gran testimonio de los pastores que no podían inventar lo que no hubieran oído y que publican la verdad con una elocuencia sencilla. Dice San Ambrosio: no son por las sencillas despreciables las palabras de los pastores, puesto que María les prestaba fe, según se ve por lo que sigue. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Aprendamos la pureza de todas las cosas de la Santa Virgen, la cual reunía en su corazón las pruebas de la fe, con no menos modestia en sus palabras que en su alma. Todo lo que le había dicho el ángel y todo lo que había oído Zacarías, Isabel y los pastores, todo lo conservaba en su corazón. Comparando unas cosas con otras, esta madre de la sabiduría veía que en todas ellas se probaba que era verdaderamente Dios quien había nacido en ella. Dice San Atanasio: todos pues se alegraban en el nacimiento de Jesucristo. No de una manera humana, como suelen regocijarse los hombres cuando nace un niño, sino por la presencia de Jesucristo y por el brillo de la luz divina. En fin, prosigue, los pastores se volvieron, no cesando de alabar y glorificar al Señor por todas las cosas que habían oído. Estamos invitados junto con los pastores a las puertas de Belén. Nos invita este relato a imitar a estos pastores con su contemplación hasta Belén y celebrar este misterio de la encarnación de Cristo con grandes homenajes. Vamos también nosotros al pesebre con el mismo interés, con todo el fervor de nuestra alma, hasta Belén del cielo. Es decir, hasta la casa del pan vivo, para que merezcamos ver reinando en el trono de su Padre aquel a quien vieron los pastores suspirando en el pesebre. No debe buscarse tanta felicidad con tibieza e indiferencia, sino que debemos desde este sencillo pesebre seguir las huellas de Jesucristo con alegría. Cuando los pastores lo vieron, le conocieron. También nosotros debemos abrazar con suma diligencia y alegría todo lo que nos ha dicho o todo lo que nos han dicho de nuestro Salvador y todo lo que nos ha dicho Él, para que podamos comprenderlo con pleno conocimiento en la otra vida. Estamos invitados junto a los pastores a las puertas de Belén. Allí nos encontraremos la pureza virginal que debe tener nuestra iglesia representada en María, un justo hombre, doctor y guía espiritual representado en José, y la humilde venida de Jesucristo expuesta en las páginas de las Sagradas Escrituras como al niño Jesús reclinado en el pesebre. El pesebre era también aquello que Israel no conoció, según las palabras de Isaías. Conoció al buey, a su amo
y el asno el pesebre de su señor. Isaías 1:3. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se le había dicho. Los pastores no guardaron silencio. Lo que habían visto, nosotros tampoco debemos guardar silencio y sin temor. Es tiempo de enseñar al mundo lo que ha sucedido. Es tiempo de que le hablemos al mundo lo que ha sucedido. En un sencillo y humilde pesebre ha nacido el que dio su vida por sus amigos. Y nos llamó amigo porque todo lo escuchó de su Padre. Juan 15:13. Nos dio a conocer para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Juan 13:15. Les deseo a todos que lleven este pesebre en su corazón y que todos tengamos una feliz Navidad.